En este video, se explican las propuestas de la Guía Internacional de Contabilidad para las Organizaciones sin fines de lucro, proyecto de Guía 3, relativas a la información sobre donantes por parte de las OSFL. La orientación se encuentra en la sección 37 de INPAC y en la INPAC Guía de Práctica 1, Estados Complementarios. Los informes financieros de propósito general presentan información sobre la entidad OSFL en su conjunto. Pueden ser utilizados por una amplia gama de interesados, pero están diseñados para satisfacer las necesidades de aquellos que no tienen derechos a solicitar información a medida. Cuando las entidades financiadoras conceden subvenciones para fines específicos, suelen exigir informes sobre cómo se han utilizado esos fondos específicos. Se trata de informes financieros con fines específicos, porque responden a las necesidades de un lector particular. Cada financiador puede exigir su propio formato para estos informes. Los formatos suelen ser diferentes entre sí, lo que puede crear una carga importante para las organizaciones beneficiarias. Los informes financieros de propósito general son, por tanto, diferentes de los informes financieros con propósitos específicos. La relación entre los informes con propósitos específicos y los informes de propósito general auditados no siempre está clara, aunque se hayan elaborado a partir del mismo sistema contable. Los usuarios no pueden ver cómo se concilian o cómo se cruzan. Esto crea un reto para el aseguramiento. La Guía de Práctica 1 de INPAC se ha desarrollado para proporcionar información auditable en un formato estándar que puede reducir la carga para los preparadores y los retos asociados. Un formato común para presentar las finanzas de una actividad específica puede conducir a una mayor armonización de los informes de los donantes. Un vínculo con los informes financieros de propósito general auditados, elaborados en el marco de la INPAC, puede mejorar la confianza en la información y su aseguramiento. La INPAC ofrece orientación sobre los informes financieros de propósito general. Esto incluye los estados financieros, que comúnmente se denominan las cuentas anuales auditadas, y un informe narrativo. En este video, nos referiremos a los estados financieros como las cuentas principales de la OSFL. La orientación sobre los informes financieros con propósitos específicos se encuentra en la INPAC Guía de Práctica 1, Estados Complementarios. No forma parte del INPAC. La INPAC se utiliza para presentar información sobre la entidad en su conjunto, con información útil para todos los usuarios. La guía de práctica se utiliza para presentar información sobre un subconjunto de actividades especificadas para un usuario individual. Las revelaciones en las notas a las cuentas principales de la OSFL proporcionan los medios para crear un puente hacia cualquier estado complementario. Ello se debe a que, cuando una OSFL que aplique la INPAC opte por presentar estados complementarios de conformidad con la Guía de Práctica 1, deberá facilitar también información en las cuentas principales de la OSFL, tal como se prescribe en la sección 37 de la INPAC, Información Complementaria. Son estas revelaciones las que conectan las cuentas principales de la OSFL con los estados complementarios. La INPAC puede pasar a formar parte de los requisitos obligatorios de información para determinadas OSFL en los países que la adopten. Los financiadores pueden optar por exigir o permitir que los informes sobre subvenciones se elaboren utilizando el formato de la guía de práctica, incluso si una OSFL no sigue las directrices de INPAC. Los mayores beneficios surgen, tanto para las OSFL como para sus financiadores, cuando una OSFL utiliza la INPAC para sus cuentas principales, así como la guía de práctica para sus informes de subvenciones. El objetivo de cada estado complementario es presentar información financiera clave o auditable sobre un conjunto de actividades de la OSFL que sea útil para las partes interesadas, en particular los donantes. Cada estado complementario se refiere a una actividad o conjunto de actividades especificadas. Puede tratarse de una subvención especificada, un proyecto, un programa o una agregación. Un estado complementario puede incluso abarcar todas las actividades de una OSFL. Cada estado complementario incluye las transacciones relacionadas con las actividades especificadas en el título del estado. Deben incluirse todas las transacciones materiales o con importancia relativa correspondientes al periodo de información financiera.
La información debe ser conciliable con las cuentas principales de la OSFL y los registros contables subyacentes. Existe un formato establecido para las categorías de ingresos y gastos, pero flexibilidad sobre qué información, en su caso, presentar en otras columnas a efectos de comparación. Los comentarios sobre el formato de los estados complementarios se solicitan en la invitación a comentar. Veamos los principales elementos del formato prescrito. Hay que separar cada subvención o donación con importancia relativa para una actividad determinada. Cuando existan otras fuentes de ingresos relacionadas con la actividad especificada, como los intereses a cobrar, también deben identificarse por separado. Los ingresos de una actividad determinada deben contabilizarse de forma coherente con los requisitos de reconocimiento y medición de la IMPAC. Por lo tanto, los ingresos pueden reconocerse en un momento distinto al de la recepción de los fondos. Los gastos se clasifican en la guía de práctica según las siguientes rubros. Empleo, se destina a gastos como salarios del personal, impuestos y contribuciones a la seguridad social. Viáticos, para los gastos relacionados con los costos de viaje, incluido el combustible, los gastos de funcionamiento del vehículo, el alojamiento y alimentación para el personal que viaja. Suministros y materiales es una categoría que incluye los suministros y materiales adquiridos que se han utilizado o distribuido en el periodo del informe. El rubro gastos de funcionamiento, servicios exteriores y otros corresponde a gastos como rentas, servicios públicos, material de oficina, costos de servicios y cualquier otro costo relacionado con las actividades especificadas. Servicios en especie y regalos en especie se refiere a donaciones en especie que han sido entregadas a la OSFL y están siendo contabilizadas como gastos. Un ejemplo de donaciones de servicios es el asesoramiento jurídico gratuito. Un ejemplo de donaciones son los equipos o suministros de bajo valor. Y, por último, las subvenciones o donaciones que la OSFL haga a otras organizaciones o individuos. Todos los gastos relacionados con la actividad especificada deben reconocerse sobre la base contable de acumulación, de acuerdo con los requisitos de reconocimiento y medición de la IMPAC. El formato de declaración prescrito comienza con los ingresos, seguidos de los gastos. En este sencillo ejemplo, tenemos unos ingresos de 100.000 y unos gastos de 80.000, como se muestran. La guía de práctica incluye una distinción entre gastos directos y costos de soporte. Los gastos directos son los que están directamente relacionados con una o varias actividades especificadas. Un ejemplo son los gastos de personal de un empleado que trabaja en un único proyecto, como parte de una actividad especificada. Si ese empleado dedicara la mitad de su tiempo a trabajar directamente en un proyecto y la otra mitad en otro, sus costos se repartirían entre los dos. Aunque los costos sean compartidos, se tratan de gastos directos porque su tiempo puede identificarse como relacionado con actividades especificadas. La ENTAG utiliza los términos costos directos, costos compartidos y gastos directos. Los gastos directos incluyen tanto los costos directos como los compartidos. Los costos de soporte son costos que son necesarios para administrar y gestionar la OSFL en su conjunto, pero que no son directamente atribuibles a las actividades especificadas, porque se relacionan con todas las actividades de la OSFL. Por ejemplo, los costos de personal de una persona que trabaja en cuestiones de gestión financiera que son necesarias para el funcionamiento general de la OSFL. Los costos de soporte pueden incluirse como una categoría de gasto separada, utilizando la partida permitida en el estado complementario. Alternativamente, pueden asignarse entre las distintas partidas de gastos, línea por línea. Los salarios relacionados con la gestión financiera podrían, por tanto, incluirse en una única línea de costos de soporte o mostrarse dentro de los costos de empleo. Para más información sobre las propuestas del IMPAC para asignar los gastos, consulte el video sobre clasificación de los gastos. Como puede ver, el formato prescrito contiene rubros para gastos directos y costos de soporte. Estos rubros son útiles cuando los costos de soporte se muestran por separado, en lugar de ser asignados a las distintas líneas de gasto. Además de los ingresos y los gastos, hay otras 3 categorías de transacciones que se incluyen en el formato prescrito. Se tratan de las siguientes. Ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera, para los elementos de ganancias o pérdidas que surgen en relación con las actividades especificadas.
Transferencias entre fondos, para cualquier transferencia hacia o desde el fondo, relacionada con una actividad especificada. Por ejemplo, un donante puede autorizar que los fondos no utilizados se transfieran a otro proyecto o a fondos sin restricciones. Las cuentas principales de la OSFL incluyen un estado de cambios en los activos netos y una nota denominada movimiento de fondos. Cualquier transferencia relevante entre fondos reflejada en dichos estados o notas debe reflejarse también en el estado complementario. Y por último, cualesquier otros movimientos financieros que se hayan incluido en el estado de cambios en los activos netos dentro de las cuentas principales de la OSFL y que estén relacionados con la actividad especificada. Las otras tres categorías aparecen directamente bajo ingresos y gastos y van seguidas de una línea calculada, denominada variación del saldo de subvenciones o fondos. A continuación, aparecen los saldos inicial y final de los fondos, que deben coincidir con las cuentas principales de la OSFL. En este ejemplo, los ingresos de 100.000 menos los gastos de 80.000 dan como resultado un cambio en el saldo de fondos de 20.000. El saldo de fondos inicial es 0, por lo que el saldo de fondos final es de 20.000. La INPAG exige que las OSFL contabilicen los inventarios y los gastos de inversión de capital sobre la base contable de acumulación. Esto significa que los inventarios se contabilizan como gasto cuando se utilizan y los elementos de inversión de capital se contabilizan como gasto a lo largo de su vida útil, mediante un cargo por depreciación. Sin embargo, si una OSFL recibe una subvención para pagar inventarios o artículos de inversión de capital, es posible que los donantes quieran transparencia sobre la compra de esos artículos. El estado complementario lo resuelve incluyendo una sección opcional, que puede utilizarse para mostrar los costos de inventario y de inversión de capital en función de la adquisición. Esto permite a la OSFL mostrar cómo se utilizan los fondos en el periodo en que se incurrió en los costos, en lugar de cuando se utiliza el inventario o se deprecia el activo. La de guía práctica permite presentar por separado los costos de inventario. Cuando se elija esta opción, deberán identificarse y eliminarse los gastos relativos a la utilización, distribución o el baja de inventarios financiados mediante subvenciones para evitar la doble contabilización. Posteriormente, se suma a los gastos el importe de los inventarios adquiridos. De un mismo modo, la guía de práctica permite que los costos de inversión de capital se presenten por separado. Si se elige esta opción, los costos de depreciación o amortización de los activos financiados mediante subvenciones deben identificarse y eliminarse para evitar su doble contabilización. Posteriormente, se añade a los gastos el importe de la inversión de capital o de adquisición de activos. En este sencillo ejemplo, no hubo gastos relacionados con el uso de inventarios o la depreciación de activos, pero se gastaron 10.000 en inventarios y 10.000 en artículos de capital en el periodo. Cuando se utilice esta opción para mostrar los inventarios o los costos de inversión de capital, los saldos inicial y final incluirán ajustes por el efecto acumulado de los ajustes de ejercicios anteriores. La invitación a comentar el proyecto de guía 3 de la INPAG incluye un asunto específico para comentar las propuestas de revelaciones de costos de inversión de capital e inventario. Si se aplica la guía de práctica 1, una OSFL debe presentar la información correspondiente al ejercicio sobre el que se informa utilizando el formato prescrito. Sin embargo, también puede optar por presentar información adicional en columnas separadas. Esta información dependerá de las necesidades de las partes interesadas, pero podría incluir una moneda alternativa, importes presupuestarios asociados a las actividades especificadas, importes de periodos anteriores relativos a las actividades especificadas. Los importes de cada línea se dividen en dos periodos de tiempo que, en conjunto, constituyen el periodo cubierto por los estados financieros de propósito general, y columnas separadas para las distintas fuentes de ingresos. Para ayudar a visualizarlo, he aquí una versión simplificada del informe con columnas para la moneda del donante y el presupuesto del donante. Aquí tiene una versión que muestra diferentes periodos, lo que podría ser útil si los periodos de reporte de subvenciones difieren del ejercicio financiero. Esta versión muestra diferentes fuentes de financiación para una actividad especificada, lo que podría ser útil para mostrar los costos totales de llevar a cabo una actividad, incluidos los costos de soporte, aunque no estuvieran cubiertos por el financiador.
Cada estado complementario tiene su propio conjunto de notas explicativas para ayudar a la comprensión de los usuarios. La información de las notas describirá la finalidad y el alcance de la declaración y cómo se ha elaborado. Las notas incluirán una descripción de las actividades especificadas y referencias cruzadas a la información relevante en las cuentas principales de la OSFL. También confirmarán si el estado complementario ha sido preparado sobre la misma base y utilizando las mismas políticas contables que las cuentas principales de la OSFL. En las notas también se expondrán las políticas contables específicas utilizadas que sean relevantes para el estado. Se espera que se utilicen las mismas bases y políticas, a menos que exista un requisito específico para utilizar una alternativa. Las notas deben describir cualquier diferencia material o con importancia relativa. Las OSFL deben proporcionar notas adicionales cuando sea relevante. He aquí algunos ejemplos. Una nota de ingresos, que explica la combinación de ingresos por subvenciones o donaciones o describe otras fuentes de ingresos. Una nota de gastos, que proporcione conciliaciones para las líneas de costos, cuando las normas contables del donante difieran de la IMPAC. La nota también podría describir los costos no subvencionables cuando sean relevantes. Una nota sobre los costos de soporte, para describir la base de cualquier prorrateo a las actividades especificadas, y una indicación de dónde se incluyen estos costos en las cuentas principales de la OSFL. Cuando existan, una nota sobre las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera debe mostrar los tipos de cambio y cálculos relevantes, incluido el grado en que no se han realizado. Cuando se haya utilizado la sección opcional para inventarios, es necesaria una nota que incluya el valor bruto de los inventarios adquiridos y los gastos cargados por su uso, distribución o baja. Del mismo modo, cuando se haya utilizado la sección opcional de gastos de inversión de capital, se necesita una nota para explicar los importes relevantes, incluidos los detalles de los activos adquiridos, y cualquier depreciación aplicable a los activos. Si resulta útil, o se estipula como requisito del donante, las OSFL pueden facilitar una conciliación entre los ingresos y gastos reconocidos en el estado complementario sobre la base contable de acumulación, con los importes en efectivo recibidos o pagados en el periodo. Si una OSFL presenta un estado complementario para todas las actividades de la OSFL en el periodo del informe, se requiere una conciliación que muestre la relación con los estados financieros de propósito general para los totales de ingresos, gastos y movimiento de fondos. Los estados complementarios y sus notas deben estar claramente separados de los estados financieros de propósito general y de las notas que los acompañan. Los estados complementarios pueden incluirse como anexo a los estados financieros. Si se audita un estado complementario y sus notas, la naturaleza y el alcance de la opinión de auditoría deben quedar claros. Cuando un estado complementario no esté auditado, deberá indicarse claramente en el mismo. Solicitamos comentarios sobre la propuesta de que los estados financieros complementarios puedan publicarse como anexo al informe financiero de propósito general. Si una OSFL está aplicando la IMPAG y presenta estados complementarios de acuerdo con la guía de práctica, entonces la sección 37 debe ser cumplida. Si una OSFL no presenta ningún estado complementario, entonces no es necesario cumplir los requisitos de la sección 37, pero las OSFL pueden optar por revelar esta información aunque no utilicen la guía de práctica. El artículo 37 especifica la información que debe figurar en los estados financieros de propósito general. Exige que la OSFL facilite la misma información requerida para un estado complementario, pero para toda la OSFL. Es esta información la que proporciona una base auditable a partir de la cual pueden elaborarse los estados complementarios. Se recomienda a las OSFL a presentar la información en un único estado utilizando el formato prescrito, ya que podría ser útil para todas las partes interesadas. Pero esto no es un requisito, siempre y cuando toda la información aparezca en los estados financieros de la OSFL o en las notas que los acompañan. Es importante señalar que si una OSFL desglosa los costos de soporte en uno de sus estados complementarios, también deberá revelar los costos de soporte de toda la entidad. Esto podría utilizarse para calcular una tasa de costos indirectos auditada, que podría ser útil en las negociaciones sobre la cobertura de costos entre las OSFL y los financiadores.
Los estados complementarios y la información complementaria deben prepararse utilizando los principios de reconocimiento y medición exigidos por las secciones relevantes de la INPAC. La información complementaria también debe prepararse utilizando el mismo límite de información de toda la OSFL que los estados financieros de propósito general. Si se utilizan diferentes bases de reconocimiento y medición o límites de información, la OSFL debe explicar por qué, aunque no se espera que esto sea habitual. Este video explica la orientación opcional de la INPAC Guía de Práctica 1, Estados Complementarios. Responde a las necesidades de las partes interesadas de un formato prescrito para presentar información financiera clave o auditable sobre un proyecto o subvención específico. La guía de práctica se sitúa fuera de la INPAC, ya que se refiere a informes con fines específicos y no a informes financieros de propósito general. Cuando se utilice la guía de práctica, deberá seguirse la sección 37 de la INPAC sobre información complementaria. Esto proporciona una base auditada para los estados complementarios. El formato prescrito tiene categorías de ingresos y gastos coherentes, pero también ofrece flexibilidad para responder a las necesidades de información de las partes interesadas. Esto incluye la opción de presentar por separado los costos de soporte, los costos de inventario y los costos de inversión de capital, y de facilitar información adicional como importes o presupuestos en la moneda del donante. Los estados complementarios deben elaborarse aplicando los mismos principios de reconocimiento y medición y las mismas políticas contables que la INPAC. Esperamos sus comentarios. Para responder, visite www.ifr4npo.org/Javier. Descargue una plantilla de documento de respuesta y adjunte su respuesta o carta de comentarios. Las respuestas deben estar en inglés. La fecha límite es el 16 de septiembre de 2024.